Estamos estudiando Nehemías. Hemos visto en estas últimas semanas esta oración donde vienen los levitas junto con todo el pueblo y hemos estado aprendiendo primeramente un reconocimiento de Dios y un reconocimiento también de lo que de lo que ha hecho la historia, de aquellas cosas que Dios ha perdonado en su pueblo, la rebeldía, aquellas veces que el pueblo ha echado. Leíamos la ley de Dios y su consejo a sus espaldas y ha ignorado al Señor. Pero está este pueblo viniendo ahora con esta restauración y hay una respuesta del pueblo a lo que ha hecho el Señor, ¿no? Y es lo que hoy estaremos viendo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas el Señor ha actuado y ha sido misericordioso y el Señor ha provisto de una o de otra manera, y el Señor nos ha hecho o nos ha acercado su amor de una o de otra manera, nos ha puesto en una iglesia, nos ha dado un trabajo, estamos quizá en una familia, no sé? Sin duda el Señor ha mostrado su benevolencia y ha mostrado su misericordia en nuestras vidas, ¿no? Ahora, ¿cómo es que el hombre responde? ¿Cómo es que nosotros, sabiendo que somos perdonados, sabiendo que todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, responde? Si bien la salvación hemos visto, todo lo que hace el Señor o ha hecho, no ha respondido o no ha sido una reacción de Dios a lo que nosotros hacemos. O sea, el punto es, la gracia no implica que nosotros hicimos algo para merecerlo. La gracia es algo que hemos recibido sin merecerla y haciendo todo lo necesario para no tenerla, para no recibirla, ¿no? Todos sabemos que la obra del Señor ha sido por gracia en nuestras vidas. Y hoy lo que tenemos, todo ha sido gracias al amor de Dios, a su misericordia e incluso a su disciplina, tomando en cuenta que la disciplina del Señor no es que sea algo malo, sino la disciplina es amor del Señor hacia nuestras vidas. Pero ahora, sin duda, el pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, debemos responder al Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué respuesta le vamos a dar al Señor? Como decíamos, al observar su amor y sobre todo al observar la cruz del Calvario, ¿no? Sobre todo al observar la obra preciosa que en el Evangelio nos ha sido revelada y que hoy nosotros tenemos vida en abundancia, tenemos esperanza, ¿no? ¿Cómo respondemos hoy a eso? ¿Cuál es la decisión que tomamos? ¿Qué decisión tomas al ver la obra de Cristo en la cruz? Ve por favor a Nehemías capítulo 9. Nehemías 9, y vamos a leer a partir del versículo 36. Hoy, con la ayuda de Dios, terminaremos el capítulo 9 que hemos estado estudiando ya. Y dice así, Nehemías 9, 36, vamos a leer del 36 al versículo 40. Dice: He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros granados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Inclina por favor tu rostro y vamos a orar.
Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de abrirla y considerarla. Y no solo hacerlo, Señor, sino hacerlo de esta manera, en comunidad, como iglesia, en donde todos queremos ser edificados, todos queremos conocer tu voluntad y no solamente llevarnos ese conocimiento como un conocimiento personal, sino, Señor, queremos crecer como iglesia, queremos avanzar como comunidad, porque tú nos has llamado de esa forma. Tú nos llamaste, como hemos estado estudiando, a ser un pueblo, como un solo hombre. Así que, Señor, toca nuestros corazones, Señor. Y no solo, como orábamos, Señor, no solo de una manera individual, sino que como iglesia podamos hacerlo y como iglesia avanzar hacia el lugar a donde tú quieres, Padre. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda la condición del pueblo. El pueblo venía regresando de Babilonia después de todo lo que ya había pasado. El pueblo, ya sabes, estuvimos hace ya varios meses viendo en qué condiciones ellos llegan primero a Babilonia, como son como respuesta a sus pecados, ¿no? Ellos son traídos de su pueblo y llevados a esta ciudad y están cautivos, ¿no? Si bien los babilonios o los persas después no eran unos amos malos, o al menos con el pueblo de Israel tuvieron bastante consideración, no los maltrataban. Ellos eran esclavos, ellos eran siervos, y todo el tributo, o sea, todo lo que ellos trabajaban, ellos tenían que dar un impuesto no para Israel mismo, sino para el imperio persa, ¿no? El fruto de su trabajo no estaba para ellos mismos o para el crecimiento del pueblo, sino ellos todavía estaban a expensas de lo que el rey de Persia podía decirles o no. El rey les había permitido construir, ¿no? El rey les había permitido edificar, trabajar, reconstruir el templo, las murallas, pero como decíamos, aún el fruto de su trabajo estaba a expensas del rey, ¿no? Y ellos saben, ¿no?, que el no haber decidido servir a Dios en el momento que tenían, vamos a decir, la plenitud de hacerlo, ellos decidieron no servir al Señor. Ahora sirven a un señor terrenal, que es el rey de Persia. La consecuencia de decidir no servir al Señor ha sido que ahora están trabajando para un señor que no es el rey de reyes y señor de señores, ¿no? Eso muchas veces pasa en nuestras vidas y es algo que debemos hoy considerar. Todo tu esfuerzo, tu trabajo, ¿no?, ¿hacia dónde está yendo? Si bien tenemos un Señor soberano, ¿no?, pero muchos de nosotros hemos decidido no servirlo a Él, ¿no? Servir tal vez a lo que creemos que son nuestros intereses, a lo que creemos que es conveniente, ¿no? Pero finalmente esa decisión de no servir a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas ha implicado que hoy estemos sirviendo a otros amos. La Biblia habla de la esclavitud del pecado, que antes éramos esclavos del pecado, ¿no?, y que no podemos regresar a esa esclavitud. Pero hay una realidad: muchos hijos de Dios hoy están rindiendo tributo al pecado. Si tú recuerdas Ageo, que leíamos, Ageo 1, les decía el profeta: ustedes trabajan y ustedes se esfuerzan y ustedes le echan un montón de ganas, pero echan su salario como en saco roto, ¿no? Todo el esfuerzo de tu trabajo no está yendo a tus arcas o incluso a las arcas de los tuyos o a las arcas del Señor o de la obra de Dios, sino más bien no sabes ni dónde queda, ¿no? ¿Qué le dice el profeta al pueblo en ese entonces? Le dice: considera tus caminos. Considera tus caminos. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás sirviendo? Considera tus caminos. Entonces le dice: has creado
¿O has construido casas y crees que las cosas en tu casa están bien y todo tu esfuerzo ha sido para tener una casa, dice la Reina Valera, una casa artesonada, una casa bien arreglada, ¿no? El Señor les dice: vayan a reconstruir mi casa, y ellos llegan a Jerusalén y construyen su propia casa, se casan. ¿Tiene algún problema Dios con tener una casa y arreglarla y ponerla bonita, o que tengamos una familia? Por supuesto que no. El problema es la prioridad del pueblo. La prioridad del pueblo no era Dios o servir a Dios, sino sirviendo a sus propios intereses. Como ya planteábamos, ellos entonces empezaron a servir no a sus intereses, incluso no a ellos mismos, sino a otros señores. Hoy, ¿cómo estamos? Hoy, como decía el profeta Ageo, considera tus caminos, tu esfuerzo, tu trabajo, ¿no? Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, a lo mejor nos levantamos muy temprano todos los días y trabajamos y nos esforzamos y hacemos y creemos que estamos haciendo lo necesario para tener lo suficiente, pero eso se está yendo a otro lugar. ¿A quién está sirviendo? El esfuerzo que tú haces, ¿hacia dónde está yendo? Ahora el pueblo de Israel estaba reflexionando a la luz de la palabra de Dios, ¿no?, sobre su pecado y las consecuencias de su pecado. ¿Qué habían hecho ellos? Bueno, habían abandonado la ley, habían abandonado las ordenanzas, habían ignorado las advertencias de los profetas, se habían negado a servir a Dios. Ellos se habían negado o habían negado el servicio a Dios, ¿no? Y entonces, como consecuencia, ahora estaban como convertidos a esclavos de gente extranjera, ¿no? Los tributos, como decía, eran una carga pesada para ellos. Aunque tenían libertad de construcción y estar allá, entonces ellos seguían haciendo Los creyentes de los tiempos de Nehemías, el pueblo de Dios en este tiempo de Nehemías, tenía que enfrentar un futuro incierto, complicado en este sentido, por lo que sus antepasados habían hecho, por las malas decisiones y por todas estas cosas que ya estábamos comentando. Es por eso que dice Nehemías 9:36: he aquí que hoy somos siervos, ¿no? Y como decíamos, no se está refiriendo que son siervos a Dios. Hoy ellos están sirviendo a un rey terrenal que no es su Dios, ¿no? Dice: siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Dios había dado una promesa al pueblo. Les había dado una tierra que habían perdido, que se habían ido, pero hoy estaban otra vez recuperando esa promesa. ¿Para qué? Dice aquí: para que comiesen su fruto y su bien, para que ellos de esa tierra pudieran trabajar, para que ellos de esa tierra pudieran prosperar, pudieran tener, pudieran hacer cosas. Pero ahora ellos están reconociendo: somos siervos, y todo este fruto, ¿no?, de esta promesa que le diste a nuestros padres, ahora está yendo hacia otro lugar, hacia el reino persa. Dice el versículo 37: y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. El fruto de estos reyes estaba creciendo, el tesoro de estos reyes estaba siendo cada vez más grande. Para los reyes que has puesto sobre nosotros. El pueblo también reconoce eso. Esos reyes estaban ahí no porque a Dios se le haya olvidado o por un descuido de Dios. Finalmente esto era una consecuencia de su pecado y era algo que Dios había permitido sobre el pueblo. A veces nosotros acusamos a ciertas situaciones de las cosas que estamos viviendo, ¿no? A veces decimos la oposición o el enemigo o etcétera. Pero si tú te das cuenta, el pueblo está viviendo una consecuencia de su pecado, en primer lugar a consecuencia de lo que ellos habían decidido, ¿no?, y por que el Señor lo había permitido en sus vidas, ¿no? Es importante considerarlo así.
Dice, sigue diciendo versículo 37, y se multiplican su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos. Ellos tenían señores terrenales, incluso dice aquí sobre sus cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Tú te acuerdas, un esclavo, un siervo, no hacía lo que ellos consideraban conveniente. Siempre la voluntad del esclavo estaba a expensas de la voluntad del amo. Cuando nosotros somos esclavos del pecado, a veces creemos que hacemos lo que queremos, pero finalmente tenemos un amo que es el pecado, y nosotros estamos siguiendo y obedeciendo al pecado. Por eso te decía, ¿cuál es tu Señor? Tal vez eres un hijo de Dios y tú sabes que tu Señor soberano es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en esta tierra y en el contexto que estamos hablando, ¿cuál es tu Señor? ¿El fruto de tu trabajo está yendo para tu Señor? ¿O el fruto de tu trabajo está yendo hacia otros lados? Y el pueblo, dice aquí, estaba en grande angustia. El pueblo esta condición provoca angustia. El saber que mi esfuerzo no va a donde debería estar, o que el fruto no está siendo el que debería ser, provoca conflicto, provoca angustia en nuestros corazones. Y aquí es donde el pueblo de Dios viene con una súplica delante de Dios, y podemos ver ahora el poder de Dios en medio de las súplicas de su pueblo. Lo hemos visto, el Señor, aún en la indiferencia del pueblo, ha respondido. Aún en la rebeldía del pueblo, Dios respondió, porque el Señor responde a nuestras súplicas, porque el Señor tiene su oído atento a nuestra oración y a nuestro clamor. Si bien el pueblo estaba ahí como consecuencia de su pecado y de sus decisiones, el Señor siguió con su oído atento, escuchando las súplicas del pueblo y respondiendo. Vamos por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas 7. Si tú recuerdas un poquito el contexto de lo que está pasando, David no pudo construir el templo porque había ciertas condiciones en su vida que Dios decidió no permitir que fuera así, y entonces le da a su hijo Salomón la encomienda, al hijo de David, le da la encomienda de construir este templo, y construye un templo con mucha gloria, un templo muy grande, un templo que finalmente el esfuerzo, vamos a decir, del pueblo, todo el pueblo estaba ahí representado en este momento o en este lugar donde el Señor iba a recibir adoración. Y aquí en segundo libro de Crónicas 7, Salomón termina el templo. Ya está todo listo, ya está en un punto en el que ya va a empezar tal cual, vamos a decir, el trabajo que se tiene que hacer en el pueblo. Y dice el versículo 11, segundo de Crónicas 7, 11. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Él llevó todo lo que tenía en su plan, todo había llegado a un buen fin, a un buen puerto. Versículo 12, te estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 12: luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como lugar para que realicen sus sacrificios. La respuesta del Señor, la confirmación del Señor al trabajo de Salomón, ¿no? He oído tu oración y he elegido el lugar en el que tú has trabajado y esforzado. Lo he elegido como este lugar para que se realicen sacrificios. Pero dice el versículo 13: puede ser, está hablando el Señor, le está diciendo a Salomón como respuesta a su oración, ya veíamos, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren
las cosechas o envíe plagas entre ustedes. ¿Qué le está diciendo Dios a Salomón? No todo lo que aparentemente es malo es consecuencia del diablo o consecuencia del enemigo. Dice aquí, puede ser, va a llegar un momento con mi pueblo en el que yo voy, dice aquí, cerrar los cielos y no va a llover. ¿Qué representa la ausencia de lluvia, no cosechas, escasez? ¿Quién es? Dios cerrando los cielos. No es la economía, no es las decisiones del presidente, no es lo que está, no es la guerra en Rusia. Para los hijos de Dios es algo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas y envíe plagas entre ustedes. ¿Quién envía las plagas? O al menos de acuerdo a lo que está diciendo aquí Crónicas, Dios. Dios ha decidido enviar estas situaciones, ¿no? Ok, sin lluvia no crecen plantas, y las pocas plantas que hay, vienen las langostas y se las comen. No hay fruto, ¿no? Pero dice el versículo 14: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Esta promesa del versículo 15: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. ¿Por qué Dios iba a enviar esta plaga, las langostas, la ausencia de la lluvia? ¿Por qué iba a pasar eso? Finalmente, como una consecuencia dice aquí, de lo perverso que había sido el pueblo, de la conducta perversa que había llevado el pueblo. Pero dice, pero si mi pueblo que lleva su nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo. Si te das cuenta, empezábamos diciendo sobre la gracia y lo que Dios nos da por su misericordia, por su perdón, por quien es Dios. Pero si tú observas este texto, si hay unas condiciones que anteceden a ese perdón, no quiere decir que sea una obra de nosotros, pero si hay unas condiciones que se esperan del pueblo para que entonces el Señor Todopoderoso abra sus oídos y abra sus ojos. Hay condiciones que se esperan de nuestra vida, hay condiciones que se esperan de tu vida para que el Señor responda y que el Señor actúe. No quiere decir, y esto quiero que quede bien claro, el Señor va a hacer su voluntad, hagamos o dejemos de hacer cualquier cosa, la voluntad del Señor va a ser cumplida. Pero hay condiciones, repito, en nuestro corazón que anteceden a lo que el Señor responderá en el caso de un pueblo arrepentido. A veces queremos que el Señor responda a nuestras oraciones, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de vivir, pero no estamos dispuestos a arrepentirnos. Como dice aquí, no estamos dispuestos a humillarnos delante del Señor. Si se humillare mi pueblo, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, se humilla y ora. Ve por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro 5, 5 y 6. Le está hablando el apóstol Pedro a personas que estaban en cierta aflicción, cierto sufrimiento, pero les está dando condiciones o les está diciendo cuál es el fruto
de la identidad que el Señor nos ha dado como sus hijos. Dice el versículo 5 de 1 de Pedro: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros. Y dice aquí, revestíos de humildad. Revestíos de humildad. Esta palabra vestirse, o esta expresión vestirte de humildad, es peculiar porque no hay una traducción, vamos a decir, muy específica, o de una palabra muy específica como aquí se traduce vestirse. Literalmente podríamos decir vístete de esclavo. ¿Cómo era vestirse de humildad? Está haciendo alusión a cuando, tú sabes que en los tiempos de Jesús llegaban las personas a una casa y las condiciones, no había pavimento, entonces había polvo. Entonces cuando ellos entraban a una casa, siempre el esclavo o el sirviente de la casa llegaba y traía algo para lavar los pies de los invitados, ¿no? En una costumbre, y era un trabajo de los siervos, de los esclavos. Entonces, ¿qué hacían los esclavos? Se ponían un delantal, ¿no? Y entonces se vestían de humildad, ¿no? Se vestían de esclavos, ¿no? Y entonces ya lavaban los pies. ¿Te acuerdas de Jesús con sus discípulos? Él se levantó, se ciñó una toalla, se puso un delantal, se vistió de humildad, se vistió de esclavo, ¿no? Y tomó el papel de un esclavo lavando los pies de sus discípulos. ¿Qué se espera de alguien que tiene su identidad y la salvación en Cristo? Que sigamos los pasos de nuestro Maestro. Si nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, se vistió de esclavo, nosotros no podríamos humillarnos como el Señor le está diciendo a Salomón: si mi pueblo se humilla. Esta condición de humillarte es, por ejemplo, dice la Biblia, ten a los demás como superiores a ti. Literalmente quiere decir estar por debajo. Pero si alguien me da una indicación, luego salto, ¿no? ¿Eso será humildad? No me estoy poniendo por debajo. No estoy considerando a los demás como superiores. Esa no es una actitud humilde. Bueno, dice versículo 6, 1 Pedro 5, versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo, ¿no? Pedro dice, ¿no? Vístanse de humildad, vístanse de sirvientes, de siervos. Siendo más específico, vístete de esclavo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. A veces estamos esperando ver físicamente la poderosa mano de Dios, y bueno, ante la poderosa mano de Dios, pues si me humillo, pues es Dios, ¿no? ¿Sabes cuándo vas a ver esa poderosa mano de Dios así tal cual? Pues bueno, cuando estemos en la eternidad con Él, ¿no? El contexto en el que está hablando Pedro es la iglesia y las autoridades, primero civiles, tu jefe en el trabajo y tu autoridad en medio de la iglesia. Cuando el Señor se está refiriendo a la poderosa mano de Dios, ¿quién es el que puso las autoridades? Cada persona que está en autoridad. No hay autoridad si no es puesta por Dios. Entonces, ¿cuál es la poderosa mano de Dios? Pues aquellas personas que el Señor ha puesto para servirle. Dice Romanos, ¿no? Incluso hablando del gobierno civil normal, dice: ellos son mis siervos y me sirven. Entonces, no esperes ver a Dios físicamente para, bueno, delante de Dios sí me humillo, ¿no? Delante de Dios sí, pues por supuesto que Dios es mayor. Y yo soy, había una vez vi un programa de televisión en el que decía alguien:
que era el número 2, ¿no? O sea, Dios y ya yo le sigo, ¿no? ¿Seremos nosotros el número 2? Dios es el número 1 y yo soy el 2. Y decían en este programa, sí, Dios y tú son buen equipo, les decía, ¿no? Así como que no, hay gente que ha puesto tus padres, ¿no? Tu esposo, la autoridad. Dios ha hecho ejercer su autoridad a través de personas que ha puesto alrededor de nosotros. Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, ¿te das cuenta? Hay una condición para la exaltación, que es la humillación al pueblo. Una condición para que Dios abriera su oído y los escuchara era humillar, orar, etcétera. Humildad, oración, deseo por Dios, arrepentimiento. Dios ha hecho, decíamos, todas estas cosas por gracia, pero esta actitud antecede a esta obra de perdón y de exaltación. Es el ejemplo de Cristo. El ejemplo Filipenses, ¿no? Viene, Dios tomó forma de hombre y luego forma de siervo, y ya estando en forma de siervo fue a una muerte, ya no solo siervo, delincuente, ¿no? Una muerte y muerte de cruz. Y dice, y por eso que hizo Cristo, Dios le concedió un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla. A la exaltación le antecede la humillación. Nos cuesta trabajo, ¿verdad que sí? Esta cuestión de ser humildes y poner a los demás como superiores. Pero si te das cuenta, es algo que Dios le está pidiendo a su pueblo que haga. Ve por favor a Hebreos 11. Dios es poderoso, como hemos visto en la creación, en la provisión del perdón, lo hemos estado estudiando estas semanas, la compasión que ha tenido, pero también Dios es poderoso y Dios está atento a aquel que viene con súplicas, con esta súplica humilde de la cual el Señor hablaba en segundo libro de Crónicas, ¿no? Que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Y dice aquí, y es galardonador de los que le buscan. Necesitamos, hermanos, venir y buscar a nuestro Señor. Regresamos por favor a Nehemías 9, versículos 36 y 37. Vamos a volver a leer ambos versículos y dice, he aquí que hoy somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Aunque nosotros como hijos de Dios hemos recibido la gracia salvadora, hemos recibido la salvación, vamos a ver a nuestro Señor cara a cara, dice ahí Romanos también, que la creación gime a que este momento llegue. Nosotros anhelamos que esta aflicción que nos causa nuestra naturaleza pecaminosa sea totalmente erradicada, porque Dios es fiel para perfeccionar, para completar la obra que ha iniciado en nosotros. Ve por favor a Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Dice así. Te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No somos el producto terminado, tenemos una obra de santificación que el Señor ha iniciado en nosotros, pero si tú recuerdas, la santificación es progresiva, es un camino, es como
La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos batallando con el pecado todos los días. Todos los días estamos batallando con situaciones. Pero el pueblo, como veíamos, está anhelando ser desarraigado de eso y llegar a un punto en el cual todo su cuerpo dé honra y dé gloria a su Señor. Y nosotros tenemos esa esperanza, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Esta palabra perfeccionar la va a llevar hasta un punto de madurez, ¿no? Hasta el día de Cristo Jesús. Eso, hermanos, va a pasar en el día de Cristo Jesús. Regresamos por favor a Nehemías, versículo 38. Ellos están reconociendo que todo lo que están viviendo ahora, todo lo que ya hemos hablado, están en servidumbre, todo su trabajo va a arcas que no son de ellos ni del Señor, ¿no? Pero ellos responden. Y aquí es donde yo te decía, ¿cómo respondes a lo que el Señor ha hecho en tu vida? Dice el versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. A causa pues de todo esto. ¿Qué es todo esto? Pues desde que abren la Biblia o la ley en Nehemías 8, ¿no? Y todo lo que en esta oración han dicho: Señor, tú eres poderoso, Señor, nosotros nos hemos revelado, Señor, tú nos has tenido compasión y otra vez nosotros te hemos dado la espalda y ahora como consecuencia estamos en esta condición. A causa pues de todo esto, dice, nosotros hacemos fiel promesa. Nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Otras versiones dicen: nosotros hacemos un pacto contigo, un pacto seguro. De hecho, la palabra que en hebreo se usa hace referencia justamente a un pacto, con todo lo que implica un pacto. Todo lo que implicaba, no vamos a hablar hoy de pactos por cuestión de tiempo, pero era un momento totalmente importante y muy representativo para el pueblo de Israel hacer un pacto. Dios hizo pactos, Dios ha hecho pactos con su pueblo en muchas ocasiones, con Abraham, con Noé, etcétera, ¿no? Dios ha hecho pactos. Dios es un Dios que ha acostumbrado o que se ha movido de acuerdo a los pactos que ha tenido con su pueblo, con el pueblo de Israel, etcétera, ¿no? Pero ahora el pueblo respondía a Dios haciendo una fiel promesa, o siendo más específicos, un pacto con Dios, que no solo era algo en palabras, que no solo era decirle: sí, Señor, ya me voy a portar bien, ¿no? Que no solo era un hecho hablado, sino incluso ellos, dice aquí, leíamos y lo escribimos. La palabra que se ocupa aquí para pacto, o la expresión, porque no solo es una palabra, es una expresión, está hablando a eso, a llegar a un acuerdo por escrito, hacer un pacto por escrito, algo que no se nos olvide. La Nueva Biblia de las Américas dice: nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. La NTV dice: una promesa solemne y la ponemos por escrito. Estos eran, como decíamos, acuerdos importantes que se hacían en ese entonces, el pacto en sí y el que sea por escrito. No solo es como un matrimonio, ¿no? Cuando las personas se casan, hacen por escrito un pacto, ellos firman delante de un juez. Pero si tú te das cuenta, no solo lo hacen delante de un juez, llaman testigos, y los testigos dan fe de que ellos se comprometieron a algo. Yo te prometo serte fiel, no voltear hacia otro lado, porque tengo un pacto contigo. Pero no solo, a ver, ven, vamos a hacerlo, no,
sino van delante de un juez y delante de los testigos, ¿no? A veces en las bodas, ¿no? Cuando dicen sí, acepto, ¿no? O sí, lo prometo, a veces los novios nerviosos, sí, prometo. No, o sea, dilo fuerte, porque no se trata solo que lo escuche con quien te vas a casar, tu futura esposa o tu futuro esposo, sino tienen que escucharlo todos. Yo estoy haciendo un pacto con esta mujer de serle fiel, y todos ustedes testigos pueden venir un día, oye, tú tienes un pacto con ella, ¿no? Eso es un pacto, repito, y eso representaba este pacto, no solo delante de Dios, Señor, te prometo, no, el pueblo de Dios estaba dando testimonio entre los otros pueblos que habían hecho un pacto, que habían hecho un compromiso de cumplir la ley delante de Dios, ¿no? Creo que es importante reconocer estas, o al menos lo que está haciendo aquí el pueblo, porque ¿cuántas veces le has dicho al Señor, miran, ya no voy a hacerle así o voy a hacerle así, ¿no? Y ok, se lo dices al Señor y está bien, no quiere decir que eso esté mal. Pero por ejemplo esta cosa de los testigos o de ponerlo por escrito, ¿no? Creo que es una herramienta que puede ayudar, ¿no? Señor, no vuelvo a hacer esto, pero si vas con tu hermano, para eso estamos en comunidad, para eso estamos en iglesia. Para eso sería importante que cuando un hermano viene y te reconviene y te dice, ¿sabes que lo que estás haciendo no es correcto?, lo tomarás como de parte de Dios y como ese testigo que ha visto que tú tienes una relación con el Señor y que viene y te llama la atención y te dice, ¿sabes que lo que estás haciendo no es correcto? Recuerda, el Señor nos ha llamado a estar en comunidad, así que es importante, ¿no? Y de una manera práctica. No has logrado lo que le has dicho al Señor, has prometido 20 veces, ve con alguien que te acompañe en ese proceso, ¿no? Ve con alguien, oye, ¿qué crees? No logro así y yo quiero, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo leer la Biblia todas las mañanas. Así que hermano, te voy a rendir cuentas de mi lectura bíblica, porque sé que yo no puedo si no hace un par de años, bueno, no, muchos más años, de hecho lo hemos hecho varias veces. Estábamos leyendo la Biblia con el ministerio en el cual servíamos, ¿no? Primero en el grupo de alabanza, primero lo hicimos con los directores. Todas las mañanas sabíamos que teníamos una lectura bíblica, ¿no? Y ellos bueno, no todas las mañanas, pero durante el día había una pregunta que planteábamos de acuerdo a la lectura bíblica. Yo les enviaba la lectura bíblica y ellos, de acuerdo a la lectura, respondían, ¿qué quiere Dios de mí?, ¿no? Y ellos todos los días ponían lo que, de acuerdo a la lectura bíblica, ellos llegaban a la conclusión que Dios quería de ellos. Y se dio algo tan bonito y tan sano, porque no solo le ayudó a ellos, por supuesto a mí me ayudó muchísimo el rendir cuentas de que yo estaba leyendo la Biblia, porque yo antes de enviarles el texto, yo veía primero, a ver, el plan que estamos leyendo, cuáles pasajes son, y después veía, y después lo leía antes de enviárselos, ¿no? Y eso me obligaba, ¿no?, yo ya les envié, y si me están escribiendo, pues no me van a cuentear, ¿no? Yo leí, ¿no? Y se dio algo tan bonito, empezamos a hablar el mismo idioma, empezamos, ¿no? Y fulanito no ha subido tu texto, ¿no? Oh, sí es cierto. Necesitamos esos recordatorios. Por eso el Señor nos ha hecho crecer en comunidad. Y no es que necesariamente alguien te tenga que venir y decir, mándame tu texto, ¿no? O mándame mándame lo que. Y lo del texto es un ejemplo, podría ser pueden ser más cosas, ¿no? Esta cuestión de rendir cuentas de tu vida, ¿no?
a veces para los servidores, en los grupos de conexión, esta cuestión de rendir cuentas es pareciera que para los cristianos es tan agresivo que nos digan tienes que rendir cuentas de tu vida, así como si nos hubieran dicho una ofensa, ¿no? Pero no entendemos que esto es: yo tengo un pacto con el Señor, yo tengo un acuerdo con el Señor, Señor, voy a hacer esto, y en medio de la comunidad en la que Dios me ha puesto, es mi ayuda para que yo pueda lograrlo. Nadie tendría que venir y decirte: oye, mándame tu texto, o si no vas a venir a un discipulado, me avisas, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que venir y rendir cuentas y hacerlo de nuestra vida, porque repito, esa es la comunidad en la que Dios nos ha mandado. Por eso el pueblo de Dios hacía un testimonio público, no solo era con Dios. Vuelvo a puntualizar, no quiere decir que no podamos venir con el Señor y decirle y etcétera, ¿no? Pero si el Señor puso al lado de ti a un hermano, si el Señor puso al lado de ti a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus líderes, ¿no? Es sano, es bueno, es una bendición poder rendir cuentas de lo que hacemos, rendir cuentas de nuestra vida, ¿no? Te voy a leer una frase que decía un comentarista. Dice: la persona que dice que solo somos responsables ante Dios y no entre nosotros en el cuerpo de Cristo ha descuidado la lectura de las Escrituras o ha elegido ignorarlas u olvidarlas. Otra vez, la persona que dice que solo somos responsables ante Dios y no entre nosotros en el cuerpo de Cristo ha descuidado la lectura de las Escrituras o ha elegido ignorarlas o olvidarlas. Sigue diciendo: seguramente tal renuencia a invitar y abrazar las responsabilidades dentro de la comunidad de la fe es una razón importante para la prevalencia de cristianos anémicos y congregaciones moribundas en la actualidad. Otra vez, seguramente tal renuencia a invitar y abrazar la responsabilidad dentro de la comunidad de fe es una razón importante para la prevalencia de cristianos anémicos y congregaciones moribundas en la actualidad. Creemos que somos suficientes, creemos que nosotros podemos hacerlo solo. Y dice este autor: somos renuentes. El Señor nos ha dado medios, lo que algunos llaman los medios de gracia, esos medios por los cuales Dios nos fortalece, nos hace crecer, fortalece nuestra fe, ¿no? Medios de gracia, por ejemplo, la lectura de la Biblia, ¿no? Yo tengo fe, el Señor ha hecho algo en mí, pero conforme yo lea la Biblia, esa fe se va a ir fortaleciendo, va a ir creciendo, etcétera. Uno de esos medios de gracia es la comunidad a la cual Dios nos ha llamado a estar. Dice el autor, ¿no? Hay cristianos anémicos e iglesias moribundas, ¿no? Porque hemos decidido no usar ese medio de gracia que es la iglesia, que es la comunidad. Es importante entonces considerar este compromiso, repito, primeramente delante de Dios, ¿no? Pero no solo delante de Dios, sino delante de testigos o delante de la comunidad. Ellos lo ponían por escrito, ¿no? Y en manera práctica creo que puede ayudar, ¿no? Si tú pones por escrito: a ver, no debo hacer esto, o voy a hacer esto tal vez, ¿no? Y vienes y todas las mañanas pones: a ver, esta actividad, esto lo voy a hacer, ¿no? Te lo recuerda, ¿no? Porque somos olvidadizos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hacíamos este trabajo con estos hermanos de leer la Biblia, yo usaba una aplicación que todas las mañanas lo primero que veía en mi celular era
hora de leer tu Biblia, ¿no? Aunque yo podía acordarme y en teoría yo podría levantarme así todo rozagante en la mañana a las 6 de la mañana y leer, necesitaba que algo me recordara que a tal hora tenía que leer la Biblia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que agarras cuando te despiertas? No sé, si es el celular, pues ponle hora de leer tu Biblia, ¿no? Necesitamos esos recordatorios, necesitamos hacerlo práctico. Si solo está en nuestro corazón, pues bueno, ¿cuántas veces has querido leer la Biblia completa y cuántas veces lo has hecho, ¿no? Imagínate si tuviéramos esa disposición, no solo disposición, si hiciéramos todo lo necesario para leerla, ¿cuántas veces en los años que tienes de cristiano ya la hubieras leído, ¿no? Necesitamos hacerlo de manera práctica. No es intimidante para el enemigo cuando deseamos hacer algo. Sí, ya voy a hacer esto, sí, ya voy a dejar de hacer esto. Para el enemigo no le preocupan nuestras aspiraciones. El enemigo se empieza a preocupar cuando pones en práctica la obediencia a Dios. Cuando de veras te levantas y empiezas a obedecer al Señor. Pero si dices, ya voy a hacer, sí, como el Chavo del 8, ¿no? Sí voy, ¿no? Sí lo hago, ¿no? Sí. Bueno, el diablo sigue, ya lo ha dicho 100 veces. Pero cuando te levantas y decides obedecer al Señor y vienes y respondes en obediencia, entonces ahora sí el enemigo empieza a preocuparse. Cuando obedecemos, cuando vivimos una vida para la gloria de Cristo, ¿no? Cuando tomamos estas decisiones prácticas y nos disponemos a hacer algo concreto y algo determinado. Haz algo concreto. Yo no te voy a decir qué hacer, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué hace falta en tu vida? Leer la Biblia, orar, rendir cuentas de tu tiempo, ¿no? Hace un par de años, alguien que parecía un gran siervo de Dios, alguien que era un gran predicador, bueno, él falleció y después de haber muerto salieron a la luz muchos pecados que él había cometido, ¿no? En muchos sentidos, en el aspecto financiero, con mujeres. Todo esto salió cuando él ya había muerto, entonces no se podía hacer ya nada, ¿no? En ese sentido. Pero como era un hombre de Dios amado por muchas instituciones y por muchos ministerios, fue el centro de atención de muchos de estos hermanos, y todos llegaban a una conclusión: si este hombre hubiera tenido ese sentido de comunidad, no habría llegado. Si este hombre hubiera rendido cuentas de su dinero, por ejemplo, alguien le hubiera preguntado: ¿qué hiciste con esa gran cantidad de dinero?, ¿no? Y alguien le hubiera estorbado a su pecado. Si tú rindieras cuentas de tu tiempo, a tu esposa, a tu esposo, eso es un medio por el cual Dios te está protegiendo, te está cuidando. Si tú rindes cuenta de tus decisiones, de tu dinero, el Señor está protegiendo. Por eso el Señor, recuerda, nos envió a vivir en comunidad. No nos envió solos. Necesitamos los unos de los otros. Así que, como el pueblo de Dios, dice, hizo fiel promesa delante de Dios, pero no se quedó solamente con hacer este pacto delante de Dios, sino lo hizo público y extensivo, lo hizo con testigos, ¿no? Así nuestra vida, ¿no? Seguramente tú tienes tus decisiones con el Señor y decíamos, eso está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa decisión y mi relación con los hombres, ¿no? Y mi relación
con la iglesia o la comunidad en la que el Señor nos ha puesto. Un comentarista, pensando en estas cosas, en esta situación de hacerlo delante de testigos y no solamente que se quede en palabras, hacía algunos cuestionamientos con respecto a esa relación con Dios y a nuestra relación o esta rendición de cuentas ante los hombres. Él decía, por ejemplo, ¿qué pasa con mi relación con los hombres? Hacía preguntas como, y que es importante que te las hagas hoy tú, ¿no? Dice, ¿alguien tiene la menor sospecha de hipocresía en mi vida? ¿Soy honesto con mis palabras y mis actos? ¿Exagero? O sea, en esta cuestión de decir algo grande, algo que quizá no lo es tanto. ¿Soy de confianza? ¿Se puede confiar en mí? ¿Paso confidencialmente lo que me dijeron, o hago confidencialmente lo que me dijeron con confianza? ¿Me quejo y me quejo de la iglesia? ¿Estoy celoso, impuro, irritable, sensible, desconfiado? ¿Soy orgulloso? ¿Le doy gracias a Dios de que no soy como otras personas? ¿Hay alguien a quien tema o que no me guste o que me critique o que esté resentido con él? Si es así, ¿qué estoy haciendo al respecto? Y este mismo comentarista decía, además de qué pasa con mi relación con los hombres, ¿qué pasa con mi devoción con Dios? ¿Le doy tiempo a Dios para hablar conmigo? ¿Me acuesto a tiempo y me levanto a tiempo? ¿Estoy disfrutando de mi vida de oración? Cuando estoy involucrado en algún problema en la vida, ¿hablo y oro por ello? ¿Estoy desobedeciendo a Dios en algo o insistiendo en hacer algo sobre lo que mi conciencia me hace sentir incómodo? Creo que es importante que traigamos a la práctica nuestra relación con Dios. A veces lo vemos solamente como algo medio abstracto y no lo aterrizamos a nuestra vida diaria. ¿Ven? Ponlo por escrito. Y ese, te voy a decir, hermano, ese no va a ser el fin de los problemas, ¿no? Es la ayuda que el Señor nos da, ¿no? Hazlo práctico. ¿Qué necesitas hacer? Ponlo por escrito. Ayúdate de los hermanos que Dios puso al lado tuyo, ¿no? Para que los uses como esos medios donde el Señor puede santificar nuestras vidas. A veces volteas y dices, ¿cómo me va a santificar este? Sí, seguro tu hermano algo tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué estoy seguro? Porque el que lo puso al lado tuyo es Dios. Voltea, velo. ¿Sabes quién lo puso al lado tuyo? Dios. Decidamos ponerlo en práctica. Decidamos, ok, Señor, voy a hacer esto, lo pongo en escrito. Hermano, ayúdame. Te repito, no tiene que venir el hermano a decirte, oye, tienes que hacerme. No, es más, si no te dice, pues es algo que tú debes decidir. Hermano, voy a hacer esto. Si alguien viene y te dice, voy a hacer esto, pues dile, sí, ok, ¿no? No es necesario que seas responsable de su vida. En realidad eso está ayudando a él, ¿no? En realidad esto es algo que Dios está proveyendo para ti, ¿no? El rendirnos cuentas unos a los otros. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te honramos y damos gracias porque eres bueno, Señor, y nos permites escuchar tu voz. Dios, nos permites escucharte. Queremos honrarte, Señor. Sabemos, Señor, que todo lo que tenemos ha venido de tu mano. Aún aquellas cosas, Señor, que hemos hecho mal o de manera pecaminosa han traído consecuencias a nuestras vidas. Y hoy, como el pueblo, como tu pueblo te decía, Señor, a causa de todo esto hacemos una fiel promesa. Queremos tener un compromiso contigo, Señor. Queremos comprometernos contigo, Señor, a hacer
Ya no solo a platicarlo o a comentarlo. Señor, queremos decidirnos y hacer un compromiso que se lleve totalmente a la práctica, Dios, para glorificarte y para saber que esto es algo bueno para nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, por la comunidad de la fe a la cual nos has llamado, a la cual quizá muchos de nosotros no le hemos concedido el valor que tiene, Dios. Pero hoy, Señor, lo consideramos así. Señor, permítenos echar mano de esta preciosa comunidad en la cual nos has llamado, y que podamos, Señor, cumplir entre nosotros ese propósito de comunión y de edificación entre nosotros, Padre. Te honramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.